Hola, vamos a comenzar con el teórico de hepatitis virales. Mi nombre es Lucrecia Robey, soy médica, especialista en medicina interna y en hepatología. Los virus que con mayor frecuencia producen hepatitis virales son el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, virus de hepatitis D, virus de hepatitis E, citomegalovirus, virus Epstein-Barr y herpes virus 1 y 2. Las pruebas serológicas para la confirmación de las hepatitis virales: en el virus de la hepatitis A debemos dosar IgM anti-hepatitis A, en el virus de hepatitis B debemos dosar antígeno de superficie de hepatitis B y anticuerpos IgM anti-core de la hepatitis B, en el hepatitis C debemos dosar anticuerpos anti-hepatitis C, en caso de que estos sean negativos y en pacientes con una fuerte sospecha diagnóstica, debemos dosar la carga viral del virus por PCR. En el virus de la hepatitis E debemos dosar anticuerpos IgM antihepatitis E. En el virus Epstein-Barr debemos dosar IgM, Epstein-Barr virus, y en el citomegalovirus IgM de citomegalovirus. La epidemiología del virus de la hepatitis A presenta una transmisión fecal-oral a través de agua o elementos contaminados o contacto persona a persona. El periodo de incubación va de 15 a 50 días, con un promedio de 25 a 30 días. La transmisibilidad, que es el periodo de contagio, va desde la segunda mitad del periodo de incubación hasta aproximadamente 10 días de comenzada la ictericia. Pueden existir formas anictéricas que suelen coincidir con el pico de las transaminasas, y formas recidivantes por eliminación de partículas virales infectantes. Las presentaciones clínicas de la hepatitis A suele ser asintomática o anictérica. Esto es mucho más frecuente en niños, especialmente en menores de 7 años. Un 70 o un 80% de los casos se presentan de esta forma o con un cuadro similar a una influenza. Otra forma de presentación es la aguda, con fiebre, malestar general, anorexia, náuseas, vómitos, ictericia, hepatomegalia, y suele haber una resolución en 2 a 3 semanas. Otra de las formas de presentación es la hepatitis fulminante, que se da en el 0,1 al 0,4% de los casos. Es una forma grave, con ictericia, con encefalopatía, con insuficiencia hepática, con coagulopatía, y la sobrevida sin trasplante es del 30 al 60%. También pueden existir hepatitis colestásica, que hay una marcada colestasis con aumento del patrón colestásico, como vimos en el teórico pasado, con aumento de la fosfatasa alcalina, de la gamma-glutamiltranseptidasa, de la bilirrubina. Suele existir coagulopatía y prurito. La forma bifásica o recidivante suele haber mejoría de los síntomas y luego una reaparición de los signos clínicos y bioquímicos. Y la hepatitis prolongada son manifestaciones clínicas y bioquímicas que van más allá de los 3 meses. Raro, pero es otra de las formas de presentación. Es una enfermedad autolimitada. En más del 85% de los casos se recupera dentro de los 3 meses, excepto en los pacientes que dijimos que puede haber una hepatitis prolongada. No causa infección crónica y no hay portadores crónicos del virus de la hepatitis A. El algoritmo diagnóstico consiste en solicitar la inmunoglobulina IgM antivirus de la hepatitis A. Si la misma es reactivo, se confirma el caso como una infección aguda por virus de hepatitis A. Si la IgM antihepatitis A es no reactivo, hay que evaluar si nos encontramos dentro de contextos de brote o en personas que se encuentran dentro de grupos de riesgo. Se debe evaluar la IgG antivirus hepatitis A. Si la IgG nos da positivo, estamos hablando de que el paciente estuvo expuesto a una infección pasada por el virus de la hepatitis A, que tranquilamente puede haber sido asintomática, o ha recibido la vacuna contra la hepatitis A. Si el resultado de la inmunoglobulina G
contra la hepatitis A nos da negativo, debemos vacunar al paciente contra el virus de la hepatitis A. Las características de la población adulta, en los últimos años se han visto cambios epidemiológicos, ¿sí? Respecto a la presentación de la hepatitis A en los adultos. Además, hay que tener en cuenta la hepatitis A en los grupos de riesgo, como son los portadores de enfermedades hepáticas crónicas, los adictos a drogas, en el embarazo y en los inmunosuprimidos. Y la eficacia de la vacunación es diferente en poblaciones de adultos. Con la vacunación universal, en Argentina quedaron una cohorte de adultos no expuestos precozmente al virus y tampoco vacunados. ¿Qué quiere decir esto? Hay una serie de adultos, especialmente adultos jóvenes, que no han sido expuestos al virus en su niñez o en su adolescencia y que tampoco han recibido la vacuna. En este grupo debemos tener principal alerta al momento de la presentación de los signos o los síntomas para sospechar la enfermedad y poder realizar el diagnóstico certero. En la población adulta, las formas ictéricas son más frecuentes, hay mayor prevalencia de formas graves y fulminantes, hay mayor gravedad en los sujetos con hepatopatías previas y hay mayor porcentaje de pacientes con enfermedades extrahepáticas. En este esquema podemos observar que las formas anictéricas predominan en los niños, ¿sí? En el cuadro de la izquierda vemos que en niños las formas anictéricas predominan en el 90% de los pacientes con un 10% de presentación con ictericia, mientras que en los adultos las formas anictéricas solamente corresponden a un 20% de los pacientes y el 80% de los mismos se presentan con ictericia. En este esquema podemos observar la curva que realizan las enzimas. En las formas prolongadas, como habíamos dicho previamente, los síntomas o la clínica se prolongan más allá de los 3 meses. Entonces se puede observar el pico de ALT entre la segunda y la cuarta semana y que se prolonga más allá de la semana 14, incluso puede llegar a la semana 20. Lo mismo la bilirrubina. En la hepatitis colestásica, que se produce entre el 1,6 al 5,3% de los pacientes se presentan con marcada ictericia, prurito intenso, astenia, estetorrea, pérdida de peso. En el laboratorio se va a observar una bilirrubina que va a ir en ascenso, ¿sí? Con unas enzimas hepáticas que suele hacer un pico de ALT y luego baja, un pico que se suele observar en las primeras 2 semanas y luego desciende. Y la fosfatasa alcalina va a ser variable. Si le realizamos una biopsia hepática a estos pacientes, nos encontraríamos con una hepatitis colangiolítica. Previo a la vacunación universal, la hepatitis A constituía la etiología más frecuente de falla hepática fulminante. La severidad de la enfermedad hepática era similar a otras etiologías. Las manifestaciones extrahepáticas del virus de la hepatitis A son muy diversas. Según este estudio de Wilner realizado en 1998, a nivel hematológico puede haber hemólisis hasta en un 4% de los casos, con aplasia medular, crioglobulinemia, púrpura de Schönlein-Henoch, púrpura trombocitopénica idiopática. A nivel cardíaco, con pericarditis aguda, miocarditis, bradicardia, taquicardia ventricular, cambios electrocardiográficos. A nivel renal, con insuficiencia renal aguda, glomerulonefritis mesangial por IgM. A nivel neurológico, Guillain-Barré, encefalitis, mielitis transversa. Otras como colicistitis alitiásica, artritis reactiva, pancreatitis aguda. Como medidas generales para el virus de la hepatitis A, lo que se recomienda es un frecuente lavado de manos del individuo y de los cuidadores, un adecuado manejo de las excretas, lavado de manos y de limpieza del sanitario con lavandina, cuidado de elementos de higiene personal, consumo de agua potable filtrada o clorada. Es importante realizar la aclaración que los filtros domiciliarios que son muy frecuentes, como por ejemplo el PSA u otras marcas, no filtran el virus de la hepatitis A. Por ende, no son efectivos para prevenir la infección por el virus de la hepatitis A en caso de que el agua esté contaminada.
La cloración, lo que se recomienda en agua clara es 4 gotas, o sea, 0,2 mililitros de lavandina por cada litro de agua, y en agua turbia 8 gotas, o sea, 0,4 mililitros por cada litro de agua. Recordemos que es una enfermedad de notificación obligatoria al Sistema Nacional de Vigilancia. Respecto al tratamiento, va a ser sintomático, de acuerdo a lo que presente cada paciente, y se deben hospitalizar a los pacientes con insuficiencia hepática, o sea, con un tiempo de protrombina menor o igual al 50%, o aquellos pacientes que presenten comorbilidades asociadas que aumenten la gravedad del cuadro de la hepatitis A. Se recomienda realizar una dieta hipograsa durante el tiempo que dure la ictericia. En las formas colestásicas se recomienda tratamiento con colestiramina, ácido urso desoxicólico o corticoides. En las formas fulminantes muchas veces requieren trasplante hepático y en las formas prolongadas, paciencia. Respecto a la vacuna antihepatitis A, en un 85-95% de los pacientes adquieren anticuerpos protectores a los 10 a 14 días de recibida y casi un 100% entre las 4 y las 6 semanas. Antes de los 12 meses de edad existen anticuerpos protectores maternos, especialmente en países con endemicidad intermedia. Se puede aplicar con otras vacunas sin ningún problema y la circulación del virus actuaría como un booster natural. La cobertura es mayor al 90% desde el año 2006. Ha disminuido en 88% las tasas nacionales de infección. La incidencia media bajó a un 7,9 cada 100.000 casos, comparado con un promedio anual de 66,5 cada 100.000 casos previo a la vacunación. Han disminuido los casos de hepatitis indeterminada y ha disminuido en forma progresiva la falla hepática fulminante, no registrándose casos posterior al 2007 en población infantil. En 2011 se desarrollaron 2 estudios multicéntricos que concluyen que no sería necesaria una segunda dosis de vacuna. Estamos viviendo la emergencia de una cohorte de adultos sin inmunidad frente al virus de la hepatitis A. Esto es importante saber que, especialmente en adultos jóvenes, lo que venimos diciendo a lo largo de la charla, en los cuales no están vacunados y no han sido expuestos al virus en forma precoz. Por lo tanto, se debe sospechar la enfermedad para hacer un diagnóstico temprano y certero. La morbimortalidad es mayor en pacientes de mayor edad y con enfermedades hepáticas crónicas. La vacuna es muy eficaz, excepto en aquellos con enfermedad hepática descompensada. El virus de la hepatitis B, como podemos ver en el gráfico, es un virus con una estructura compleja. Es pequeño, mide 42 nanómetros de diámetro, pertenece a la familia Hepatnaviridae y fue descubierto por Bloomberg en 1963. Existen 8 genotipos del virus de la hepatitis B, del A al H. Debemos magnificar el problema de la hepatitis B, teniendo en cuenta que 1/3 de la población mundial está expuesta al virus de la hepatitis B, entre 350 y 400 millones de portadores crónicos, de los cuales un 15 a un 40% de los mismos tienen riesgo de desarrollar cirrosis o carcinoma hepatocelular. En este gráfico se puede observar la prevalencia mundial del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. En rojo podemos observar las zonas de alta prevalencia, con una prevalencia mayor al 8% del antígeno de superficie, especialmente en países de África, Asia, en algunas regiones de América del Sur y América del Norte. Países de prevalencia intermedia del antígeno de superficie, en el color amarillo, con una prevalencia entre el 2 y el 7%, y países de baja prevalencia del antígeno de superficie, que sería una prevalencia menor al 2%, como existe en nuestro país. En América Latina se estima que existen entre 6 y 12 millones de portadores, con aproximadamente 400.000 nuevas infecciones cada año. Presenta una distribución heterogénea que varía de acuerdo a los niveles socioeconómicos, raciales y al origen de la población, rural o urbana, pero los datos en esta región son insuficientes y parciales. En Argentina se considera un país de baja endemicidad, con una detección del antígeno de superficie
menor al 2% en donantes de sangre, pero recientemente se detectaron regiones del norte del país con una endemicidad intermedia. El genotipo predominante es el genotipo F, seguido por los genotipos A y D. La verdad, no existen estudios concluyentes en la población general. La mayoría de los estudios son basados a partir de pacientes donantes de sangre, que como sabemos no es representativo de toda la población. Las vías de transmisión son vertical perinatal, la vía parenteral con drogadicción endovenosa, transfusiones, nosocomial y la vía sexual. En los países de baja prevalencia como la Argentina, la vía de transmisión más importante es la vía sexual, hasta en un 50% de los casos. Le siguen en importancia la transmisión parenteral por drogadicción intravenosa en un 15%. El uso de cocaína inhalatoria es considerado un factor de riesgo. En un 30% más de los casos no se reconoce la forma de transmisión del virus. En un 2% la vía de transmisión está dada por los convivientes de pacientes positivos para hepatitis B. La transmisión post-transfusional cayó drásticamente las últimas 2 décadas desde la introducción de métodos más sensibles de detección en bancos de sangre. El virus de la hepatitis B está presente en sangre, en saliva, en semen, en secreciones vaginales, en sangre menstrual, en sudor, en leche materna, en lágrimas y en orina. ¿Quiénes deben testearse para la detección del virus de la hepatitis B? Los pacientes nacidos en áreas de alta endemicidad, los pacientes con elevación persistente de transaminasas, pacientes sometidos a terapia inmunosupresora, personas que conviven con pacientes infectados, personas que compartieron elementos personales con infectados, hombres que tienen sexo con hombres, internos de centros penitenciarios, embarazadas, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, personas que han utilizado drogas inyectables, pacientes en hemodiálisis o hemofílicos, pacientes con múltiples parejas sexuales, personal que trabaja con sangre y sus derivados, pacientes infectados con HIV y hepatitis C, parejas sexuales de infectados con hepatitis B. El riesgo de transmisión perinatal y la enfermedad crónica. La mayoría de la transmisión perinatal ocurre en el momento del parto, entre un 70 a un 90%. La efectividad de la vacunación se da en un 75 a un 85% de los casos y la reducción de la incidencia del hepatocarcinoma hasta en un 50%. El riesgo de transmisión, a pesar de la vacunación, ocurre en un 5 a un 10%. El fracaso de la inmunoprofilaxis depende en gran medida de la carga viral materna. Si la misma es alta, puede fracasar hasta en un 32% de los casos. La transmisión perinatal, como dijimos, más frecuente en zonas de alta endemia, con madres antígeno E positivo, en un 90 a 95% de los casos se ocurre la transmisión, mientras que madres con antígeno E negativa, solamente un 10 a 40%. El 95% aproximadamente ocurre periparto o en los meses iniciales luego del nacimiento. La adquisición, como dijimos, en el momento del parto o en el periodo perinatal, por contacto del recién nacido con secreciones maternas infectadas. En aproximadamente un 5% ocurre intraútero, adquisición en el último trimestre del embarazo. La evolución en la cronicidad en función de la edad del contagio. En este gráfico podemos observar la infección crónica y respecto a la edad de contagio. Vemos que en los recién nacidos suelen ser asintomáticos y la infección crónica ocurre en aproximadamente el 90-95% de los casos, mientras que a medida que progresan en edad los pacientes, vemos que la infección se torna más sintomática y la infección crónica disminuye progresivamente. Respecto a la lactancia, como dijimos previamente, el antígeno de superficie puede ser detectado en leche materna.
pero no se han visto diferencias en la tasa de infección de la hepatitis B entre los recién nacidos alimentados con pecho materno versus los alimentados con fórmula. La Asociación Argentina de Pediatría no considera una contraindicación de la lactancia en recién nacidos que sí recibieron una adecuada inmunoprofilaxis pasiva. En este gráfico podemos observar la evolución de las enzimas hepáticas, de los antígenos y de los anticuerpos en una hepatitis B aguda. Vemos que las enzimas hepáticas hacen un pico a nivel del segundo, tercer mes a partir del contagio, con un descenso a nivel del cuarto, quinto mes y luego se normaliza. El antígeno E está presente a nivel del mes y medio, 2 meses, hasta los 3 meses aproximadamente posterior al contagio. Mientras que el antígeno de superficie también se positiviza al mes y medio aproximadamente del contagio y persiste hasta el cuarto, quinto mes. Vemos que el anticore comienza casi al segundo mes, hace un pico en el cuarto, quinto mes y luego presenta un leve descenso. Al principio se obtienen IgM anticore y luego IgG anticore. Mientras que el anti-S aparece luego, o suele aparecer luego del quinto mes tras el contagio. Aquí es donde se puede observar la ventana del antígeno de superficie, en donde el antígeno de superficie ya se negativiza entre el cuarto y el quinto mes y recién aparece el anti-S luego del quinto mes. En cambio, en la hepatitis B con evolución a la cronicidad, vemos que los síntomas se pueden prolongar en los meses. Vemos que el anticore, como habíamos dicho, aparece casi en el nivel del segundo mes y luego hace el pico y luego persiste. La diferencia es que el antígeno de superficie no desaparece, sino que permanece a través de los meses e incluso de los años. Lo mismo que el antígeno E. Por ende, la difusión del virus persiste. El anti-E puede aparecer con los años, tras 5 o 6 años de contagio. Y las enzimas hepáticas van a ser variables según la gravedad de la enfermedad y según la evolución de la enfermedad en el tiempo. El cuadro clínico del paciente con hepatitis B, la mayoría puede estar asintomático o con síntomas leves. Los síntomas son atípicos con anorexia, vómitos, astenia, fiebre, prurito, ictericia o artralgias. El periodo de incubación va de 45 días a 6 meses. Las manifestaciones a distancia, la mayoría mediadas por inmunocomplejos. A nivel de laboratorio se debe solicitar hepatograma con TGP, TGO que suelen estar elevadas, con un predominio de un patrón hepatocelular. Se debe solicitar gamma-glutamil transpeptidasa, fosfatasa alcalina, que suelen estar normal o levemente elevadas, bilirrubina total y directa, que suelen estar elevadas. Coagulograma para valorar la función hepática con tiempo de protrombina y RIM. Hemograma, el cual puede estar normal o con una leve linfomonocitosis. Siempre solicitar HIV, virus de hepatitis C y sífilis. Los marcadores serológicos del virus de la hepatitis B son el antígeno de superficie, el cual indica infectividad o contagio. No diferencia entre agudo o crónico. El antígeno E, que indica replicación viral en cepas salvajes. El DNA del virus de la hepatitis B, que indica replicación viral. El anticore total son anticuerpos contra el core IgM más IgG. El anticuerpo anticore IgM es el único marcador de infección reciente. El anticuerpo anticore IgG indica contacto pasado o crónico. El anti-E indica cero conversión del antígeno E. Y el anti-S implica inmunidad o cero conversión del antígeno S. El riesgo de evolución a la cronicidad, como habíamos hablado previamente, hay una relación directa con la edad en el momento de la infección.
Vemos que en neonatos el 90% evoluciona a la cronicidad, en lactantes un 50%, en niños un 20% y en adultos es menor al 5%. Los estadios de la infección crónica son 4, corresponden inmunotolerancia, inmunoeliminación, baja replicación y estadio de reactivación, en los cuales el antígeno de superficie, la carga viral del virus de la hepatitis B, las enzimas hepáticas o el nivel de lesión hepatocelular va a ser diferente. Se recomienda realizar tratamiento en el estadio de inmunoeliminación y en el estadio de reactivación viral. Este esquema impresiona complejo, pero es muy práctico para tener siempre a mano y poder interpretar los hallazgos que tengamos en cada uno de nuestros pacientes. El tratamiento tiene como objetivo la supresión sostenida de la replicación viral, con una mejoría clínica e histológica de la inflamación y de la fibrosis, lo cual genera un retardo en la progresión a la cirrosis con un menor riesgo de hepatocarcinoma. Esto lleva a una mayor sobrevida. ¿Qué pacientes en la fase inmunoactiva requieren tratamiento? En todos los casos de cirrosis descompensada, cirrosis descompensada, reactivación por inmunosupresión o quimioterapia y en algunos casos particulares de hepatitis crónica sin cirrosis. Las drogas actuales en las que se dispone para el tratamiento del virus de la hepatitis B son el interferón estándar y pegilado y los antivirales orales, de los cuales la amibudina, adefovir, entecavir, telmibudine, tenofovir y tenofovir con emtricitabina son los recomendados. Siempre se debe tener en cuenta que la hepatitis B no se cura, se resuelve. Ocurre una resolución serológica de una infección aguda B, en la cual el antígeno de superficie se negativiza, el anticore persiste positivo, anticore total o IgG anticore, y hay una positivización o no del anti-S. Pero siempre hay persistencia de pequeñas cantidades del DNA del virus de la hepatitis B en los hepatocitos, como forma de cccDNA, controladas por el sistema inmune. Pero ante estados de inmunosupresión, por ejemplo una quimioterapia o el HIV o algún otro estado que genere inmunodeficiencia, se puede producir una seroconversión y una reactivación del virus de la hepatitis B. Esto es fundamental saberlo y tenerlo siempre presente. La prevención se realiza con medidas generales, inmunización pasiva, inmunización activa, uso de materiales estériles para tatuajes y piercing, testeos en bancos de sangre, uso de preservativos, correcta inmunización del personal, uso de medios de barrera, nunca encapuchar, uso de descartables y eliminación adecuada de los desechos biológicos. La vacuna del virus de la hepatitis B se ha considerado la primera vacuna anticáncer. Se coloca en forma intramuscular deltoidea y en el recién nacido en la cara externa del muslo. El esquema habitual es 0, 30 y 180 días. Los esquemas en niños se coloca la primera dosis al momento del nacimiento y luego a los 60, 120 y 180 días, o sea, los 2, 4 y 6 meses, en conjunto con la vacuna como parte de la vacuna quíntuple. Se puede realizar un esquema rápido, 0, 7, 14 y 21 días, con un refuerzo a los 6 a 12 meses. Las dosis recomendadas de la vacuna antihepatitis B en neonatos y niños es de 5 microgramos, en adultos de 20 microgramos y en inmunodeprimidos 40 microgramos. Es muy importante recalcar que la vacunación contra el virus de la hepatitis B tiene una indicación universal. A partir del año 1992 es obligatoria en todo el personal de salud. A partir del año 2000 se comenzó a colocar en los recién nacidos. En el año 2003 hubo una campaña que se colocó en los niños de 11 años. Y a partir del año 2012 tiene indicación universal
por lo cual no debería requerir orden médica y debe ser de colocación gratuita en los vacunatorios y centros de salud a nivel de todo el país. Para evaluar la respuesta a la vacuna, se puede realizar el dosaje de los anticuerpos anti-S de forma cuantitativa, que deben arrojar un valor mayor a 10 miliunidades mililitro. Se realiza entre las 6 y las 12 semanas luego de completada la vacunación. Está indicada en todo paciente con grupo de riesgo. Riesgo de que no respondan, por ejemplo, mayores de 30 años, obesos y pacientes inmunodeficientes. Riesgo de alta exposición a sangre y fluidos, como los adictos a drogas endovenosas, el personal de salud, en los hepatópatas crónicos, pero no se recomienda actualmente en la población general. La gamma globulina hiperinmune para hepatitis B es preparada con el fraccionamiento del plasma de donantes con títulos altos de anticuerpos anti-antígenos de superficie. Es usada para la inmunización pasiva por exposición accidental, exposición sexual con una persona con antígeno S positiva, exposición perinatal a un recién nacido o exposición domiciliaria de un niño menor de 12 meses a un foco primario de hepatitis B. Todos los candidatos a la gamma globulina hiperinmune para hepatitis B son de alto riesgo y deben ser considerados para la aplicación de la vacuna. Respecto a la indicación de profilaxis post-exposición, en el siguiente cuadro podemos observar, de acuerdo a si la fuente es hepatitis B positiva, fuente de hepatitis B negativa o fuente desconocida, y de acuerdo a si el individuo expuesto está no vacunado, con una vacunación incompleta, no respondedor o con una vacunación completa. También es importante que siempre lo tengamos a mano para poder observar y poder tipificar en cada caso al individuo expuesto. Y de acuerdo al mismo van a ser las recomendaciones. En un individuo no vacunado con una fuente de hepatitis B positiva, se recomienda gamma globulina más vacuna. En un no vacunado con una fuente negativa, solo vacuna. Y una fuente desconocida, gamma globulina más vacuna. En un paciente con una vacunación incompleta, se debe dosar los títulos de anticuerpo anti-S. Se debe completar si los títulos son altos, solamente se debe completar la vacunación. Si la fuente era positiva, si la fuente es negativa, solo completar la vacunación. Y si la fuente es desconocida, lo mismo, dosar los títulos de los anticuerpos, si los mismos son mayores a 10, solamente se debe completar la vacunación. En un vacunado no respondedor, con una fuente a hepatitis B positiva, se debe colocar gamma globulina hiperinmune más vacuna. Fuente negativa, hay que realizar una revacunación y o gamma globulina de acuerdo al riesgo. La fuente desconocida, se recomienda gamma globulina y vacuna. En un paciente con una vacunación completa, expuesto a una fuente positiva, debemos dosar el título de anticuerpo anti-S. Lo mismo que dijimos previamente, si es mayor a 10 no se realiza nada. Si es una fuente negativa no se debe realizar nada y ante una fuente desconocida también dosar el título de anti-S. Si estos son mayor a 10 no está recomendado ninguna otra medida. El virus de la hepatitis C es un virus ARN monocatenario, pertenece a la familia Flaviviridae, el género Hepacivirus, mide 50 nanómetros, es esférico, posee envolturas. Hay 6 genotipos principales con varios subtipos y cuasi especies. Respecto a la epidemiología mundial, hay entre 130 y 150 millones de pacientes infectados por virus de hepatitis C. Entre 3 y 4 millones de infecciones nuevas cada año, lo cual genera entre 500 y 750 mil muertes al año. La historia natural del virus de la hepatitis C, habitualmente el paciente está asintomático. Puede pasar por un periodo de hepatitis C aguda, en la cual solamente el 15% se resuelve,
y un 85% evolucionan hacia una hepatitis C crónica, de la cual un 80% de los pacientes se mantiene estable y un 20% evoluciona en una cirrosis. De los pacientes que evolucionan en una cirrosis, en el 75% tienen una lenta evolución y un 25% evolucionan hacia una insuficiencia hepática y hacia un carcinoma hepatocelular. La prevalencia de hepatitis C en Argentina, no hay estudios epidemiológicos extendidos representativos de la población general, algo similar a lo que pasa con el virus de la hepatitis B. Por ende, los datos que se obtienen son de pacientes donantes de sangre que no deberían extrapolarse a la población general. Hay otros estudios realizados con modalidad de demanda espontánea, en la cual la prevalencia corresponde entre un 0,17 a un 5,6%, vemos que es bastante variable, y en poblaciones con endemicidad elevada entre un 2,2 y un 7,3%. La transmisión del virus de la hepatitis C es principalmente por exposición percutánea a sangre infectada, exposición importante o repetida a la misma. Otras formas de transmisión pueden ser procedimientos ligados al cuidado de la salud, dispositivos infectados compartidos para uso de drogas, transmisión sexual. Esta forma de transmisión suele ser ineficiente, excepto en pacientes VIH o en hombres que tienen sexo con hombres. Trasplante de órganos en forma vertical de madre al hijo. Formas de transmisión menos comunes, tatuajes o colocación de piercing en condiciones no estériles. El diagnóstico de virus de hepatitis C se debe realizar screening, lo que se recomienda al menos una vez en los pacientes que tienen los siguientes factores de riesgo. Uso de drogas ilegales inyectables al menos una vez. Receptores de concentrados de factores de coagulación antes de 1987 o de sangre u otros órganos antes de 1992, que no se hacían los análisis para la detección del virus de la hepatitis C, se recomienda el screening. Notificados de haber recibido sangre testeada como positiva para virus de hepatitis C, pacientes en hemodiálisis, hipertransaminasemia persistente o evidencia de hepatopatía, nacidos de madres con virus C positiva, infección por HIV o hepatitis B, injuria punzante o exposición mucosa a sangre por virus C positiva, antecedente de encarcelamiento, tatuaje o piercing en condiciones no controladas y pacientes con diagnóstico de crioglobulinemia mixta, la cual es una enfermedad extrahepática del virus de la hepatitis C. Limitaciones: los médicos no realizan un interrogatorio adecuado y no interrogan sobre todos estos factores de riesgo. Por ende, otra de las causas que también sucede es que el 45% de las personas infectadas no reportan ningún factor de riesgo. Las recomendaciones de screening, según el Consenso Argentino de Hepatitis C en 2013, se sugiere realizar screening a todos los individuos alguna vez en la vida y es mandatorio en todos aquellos con algún factor de riesgo, que es lo que dijimos recién. Individuos con exposición repetida, como los adictos a drogas endovenosas, hombres que tienen sexo con hombres o pacientes con conducta de riesgo, se recomienda realizar un screening anual. Los test diagnósticos es anticuerpos anti-hepatitis C, es un test de ELISA de tercera generación que indica exposición, pero no confirma un diagnóstico de infección actual, ya que hay entre un 20 y un 30% de los pacientes que eliminan el virus, pero mantienen el anticuerpo anti-hepatitis C positivo. Y además hay hasta un 15% de falsos positivos. Por lo cual, en los pacientes con un test de ELISA positivo para hepatitis C, se debe realizar la confirmación con la detección del RNA del virus de la hepatitis C, sérico por PCR. Este estudio positivo confirma una infección activa, o sea, indica que hay virus circulando.
Es útil en pacientes con sospecha de infección pero con anti-C negativo. Por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con infección aguda o recién nacidos de madres de hepatitis C positiva. El virus de la hepatitis C aguda. La mayoría de los pacientes permanecen totalmente asintomáticos y la infección pasa inadvertida. Un tercio de los pacientes pueden presentar una hepatitis aguda sintomática, con astenia, ictericia y aumento de las transaminasas. Solamente un 15 a un 25%, como ya dijimos previamente, de los pacientes logra eliminar el virus y se cura de la infección. Y entre un 75 y un 85% de los pacientes progresan a una hepatitis crónica. Las indicaciones de tratamiento. En la actualidad, todos los pacientes con hepatitis crónica por virus C, naive o no respondedores a un tratamiento previo, que requieran ser tratados y no tengan contraindicaciones, son considerados candidatos a recibir tratamiento. Esto es una recomendación que está actualizada porque en un primer momento, cuando salieron las nuevas drogas, que ya las vamos a nombrar, solamente estaba indicado realizar tratamiento a los pacientes que tenían una fibrosis hepática avanzada. Actualmente se recomienda que todos los pacientes, excepto que tengan alguna contraindicación, reciban tratamiento para hepatitis C. En cuanto al seguimiento posterior al tratamiento, los pacientes no cirróticos con una respuesta viral sostenida con carga viral no detectable 48 semanas luego de completado el tratamiento pueden considerarse curados y no requieren seguimiento. Esto es a diferencia de los pacientes con virus B que solo resuelven la infección, en la hepatitis C se pueden considerar curados. En cambio, los pacientes con una fibrosis avanzada, F3 o cirrosis, si bien tienen respuesta viral sostenida y podemos considerar que han eliminado el virus, pero deben continuar con seguimiento hepatológico clínico y screening de hepatocarcinoma cada 6 meses. Respecto al tratamiento, actualmente se dispone de antivirales de acción directa, como sofosbuvir más daclastavir, sofosbuvir más ledipasvir, elbasvir más grasoprevir, glecaprevir más pibrentasvir. Vamos a hablar sobre el virus de la hepatitis D. El virus de la hepatitis D es un virus RNA cuya replicación requiere la presencia del virus de la hepatitis B. Simultáneamente con la infección por el virus de la hepatitis B, se produce una coinfección o como sobreinfección al mismo. Respecto a la epidemiología, los modos de transmisión más habituales son el contagio del feto por un virus de la madre durante el parto y el contacto con la sangre u otros líquidos corporales, o sea, transmisión perinatal. La transmisión vertical durante el embarazo es rara. Al menos un 5% de las personas con infección crónica por virus de la hepatitis B también están infectados por virus de la hepatitis D. Significa unos 15 a 20 millones de infectados por el virus de la hepatitis D. Esta estimación mundial no es exacta, dado que muchos países no aportan datos sobre la prevalencia del virus D. El número mundial de infectados por el virus de la hepatitis D ha disminuido desde los años 80. Se debe sobre todo al éxito del Programa Mundial de Vacunación contra el virus de la hepatitis B. La infección por el virus de la hepatitis D puede prevenirse mediante la vacunación contra el virus de la hepatitis B. Las características clínicas del virus de la hepatitis D en los pacientes con coinfección B-D suelen presentar una enfermedad aguda severa y un bajo riesgo de enfermedad crónica. Respecto a la sobreinfección de un virus de hepatitis D en un paciente B previo, aceleran la progresión hacia formas más graves de la enfermedad en el 70 al 90% de los casos y en pacientes de todas las edades. Hay alto riesgo de enfermedad crónica severa del hígado.
Como podemos observar en la coinfección por virus de la hepatitis B, virus de hepatitis D, el curso serológico típico es que el antígeno de superficie de la hepatitis B incurra en conjunto con el RNA del virus de la hepatitis D, y por otro lado vemos la IgM del antivirus de la hepatitis D junto con los anticuerpos totales antivirus hepatitis D, mientras que el antígeno de superficie aparece luego de la desaparición, como ya hemos visto previamente, del antígeno S. Los síntomas y el aumento de la elevación de las enzimas hepáticas van a coincidir con el antígeno S y el RNA del virus D en sangre. Mientras que en la superinfección del virus de la hepatitis D sobre un paciente B previo, vemos que tenemos el antígeno de superficie a lo largo de todo el tiempo, o sea, evoluciona hacia la cronicidad, mientras que luego aparece el RNA del virus de la hepatitis D, que también persiste en el tiempo. Respecto a las enzimas, vemos cómo pueden variar, por ejemplo, la ALT en el tiempo, realizando un pico al momento de la superinfección y luego pueden permanecer en forma cíclica a través del tiempo. Mientras que la IgM antivirus hepatitis D va a comenzar luego de la infección y los anticuerpos totales antivirus D también, y se van a persistir elevados en el tiempo. Los síntomas y la ictericia van a corresponder al momento de la superinfección. El diagnóstico es la detección de la IgM e IgG antivirus hepatitis D. Se confirma por RNA del virus en el suero. Sin embargo, la disponibilidad de estas pruebas diagnósticas son reducidas y las pruebas de detección del RNA del virus hepatitis D no están normalizadas actualmente en nuestro país. Respecto al tratamiento, el interferón alfa pegilado durante un mínimo de 48 semanas, con una tasa global de respuesta virológica sostenida baja, aunque este tratamiento es un factor independiente asociado a una menor probabilidad de progresión de la enfermedad. En casos de hepatitis fulminante y hepatopatía terminal puede ser necesario el trasplante de hígado, si bien son necesarios nuevos tratamientos y nuevas estrategias terapéuticas para el virus de hepatitis D. Por último, vamos a hablar del virus de la hepatitis E. Es un virus RNA de cadena única, sin envoltura, que pertenece a la familia Epiviridae. Respecto a la epidemiología del mismo, la circulación se ha confirmado en países desarrollados en humanos y en animales, ciervos, cerdos, jabalíes, además también en aguas servidas. Es transmitido a través de la vía fecal-oral, con mayor frecuencia en la temporada de inundaciones o después de desastres o catástrofes naturales, combinado con condiciones sanitarias deficientes. Es endémico en India, en donde representa aproximadamente el 40% de las hepatitis virales agudas. También hay endemia en Asia Central, África y México. En países no endémicos representa aproximadamente el 1% de las hepatitis virales agudas. Las rutas de transmisión del virus de la hepatitis E, podemos observar que puede haber una transmisión directa en humanos, puede haber en animales, puede haber animales, cerdos, ciervos o jabalíes que contaminan las afluencias del agua. El agua a su vez puede contaminar mariscos, puede contaminar cultivos cuando se usa para la irrigación de los mismos, los cuales contaminan los alimentos y por ende también puede llegar a los humanos. Los humanos a través de las excretas pueden volver a contaminar estas aguas y así sucesivamente. También por transfusiones sanguíneas o por trasplantes de órganos. Los tipos de presentación en brotes o en casos esporádicos. Los brotes generalmente por transmisión por agua contaminada con materia fecal, como dijimos en desastres naturales, en campos de refugiados, en hacinados, en países en desarrollo. Los casos esporádicos, generalmente en países desarrollados, donde los reservorios animales son la fuente. Las manifestaciones clínicas del virus de la hepatitis E van
La hepatitis E aguda suele ser autolimitada en 6 a 7 semanas e indistinguible de otras formas de hepatitis virales agudas como la A o la B. La ictericia es el síntoma más frecuente que ocurre entre las 2 o 4 semanas. Se acompaña de fiebre, astenia, náuseas, vómitos, artralgias y dolor abdominal. En los países industrializados, la edad media de presentación es a los 65 años y la mayoría hombres. Generalmente se diagnostica como una hepatitis medicamentosa o autoinmune y nunca se llega al diagnóstico certero de una hepatitis C, porque no se busca, no se pide. Las zonas endémicas suele ocurrir en pacientes de menor edad entre los 10 y los 40 años. La hepatitis E crónica en inmunosuprimidos, hay persistencia del ARN viral y o de la IgM o virus en materia fecal por más de 6 meses, en presencia de elevación de las enzimas hepáticas. Puede cronificarse en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, en pacientes sometidos a trasplante de órganos sólidos, con linfomas, HIV, pacientes hematológicos, inmunodeficiencias primarias y pacientes en tratamiento con corticoides o inmunosupresores. Las manifestaciones clínicas, como decíamos, los síntomas son náuseas, vómitos, dolor epigástrico, ictericia, coluria, heces hipocólicas. La mortalidad global ocurre entre un 1 y un 3%. La sintomatología aumenta con la edad. La evolución en la cronicidad inmunocompetentes difieren de los pacientes inmunosuprimidos. El diagnóstico con serología, IgM e IgG por ELISA antivirus hepatitis E. El RNA del virus de la hepatitis E en suero y en heces es transitorio durante el periodo de incubación y hasta 21 días después en suero y una semana antes y 2 semanas después en las heces. Respecto al virus de la hepatitis C en Argentina, la mayoría de los casos fueron adquiridos localmente. En humanos se ha caracterizado por los subgenotipos 3A, 3B, 3I. En cerdos hasta el momento se han hallado genotipo 3I, en Pergamino, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. En niños hubo casos de hepatitis aguda autolimitada y fallo hepático fulminante, tanto en monoinfección como asociados a virus de hepatitis A. En adultos, agudos anictérico, ictericia autolimitada, graves, aguda sobre crónica y manifestaciones extrahepáticas. Mayores prevalencias de anticuerpo anti-E con equipos diagnósticos de última generación, que es lo que nos está faltando en la mayoría de los lugares de nuestro país. La vacuna contra el virus de la hepatitis E. China ha fabricado y autorizado una vacuna capaz de prevenir la infección por el virus E, aunque todavía no está disponible en otros países. Existen otras vacunas a nivel mundial en diferentes etapas de investigación. Por el momento, en nuestro país no contamos con vacunas contra el virus de la hepatitis E. Como conclusiones de este virus, el virus circula en el país. El genotipo más frecuente es el genotipo 3, que hasta ahora es el único caracterizado en Argentina en pacientes que adquirieron la infección localmente. Las características diversas de los pacientes infectados destacan la necesidad de un diagnóstico diferencial. Se debe profundizar el estudio del virus de hepatitis E para el conocimiento de su epidemiología en el país, como así también por su impacto en el manejo clínico de los pacientes. Creo que la conclusión más importante que nos debe quedar es que debemos sospechar ante cualquier cuadro de hepatitis aguda, sospechar el virus de la hepatitis E, teniendo en cuenta los hallazgos epidemiológicos según el paciente en particular. Debemos solicitar el estudio en aquellos pacientes en los cuales presenten epidemiología positiva, solicitar el estudio para el virus de la hepatitis E. Para finalizar, las hepatitis virales son enfermedades de notificación obligatoria. Este concepto es muy importante que lo tengamos en cuenta. En cualquier ámbito donde nos encontremos desempeñando la medicina, es importante que ante un hallazgo de una hepatitis viral siempre lo notifiquemos a las autoridades sanitarias. Es fundamental para poder hacer estudios epidemiológicos con datos fidedignos y certeros que nosotros podamos notificar a todo paciente con hepatitis viral.
Para finalizar, también quería comentarles que el 28 de julio de cada año se considera el Día Mundial de las Hepatitis Virales, en donde se hacen campañas para el diagnóstico precoz de cada una de estas hepatitis y para concientizar de las mismas a toda la comunidad, no solo al ámbito médico, sino a toda la comunidad en general. Así que bueno, espero que lo tengamos en cuenta y que les sea de utilidad.